Si eres el responsable de compras o estás relacionado con el mundo de las compras, este podcast está pensado para ti. Bienvenidos a Jefe de Compras Podcast, el podcast por y para los profesionales de las compras. Mi nombre es Esteban Fuica y estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Este podcast forma parte de E-Commerce Every, empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. En el episodio de hoy de Jefe de Compras Podcast hablamos sobre productividad a través de la formación GTD. Estas siglas provienen del libro Getting Things Done, escrito por David Allen, que viene a ser la Biblia a seguir dentro de lo que viene a ser la productividad personal, lo que también conlleva a la reducción del estrés. Pero como toda religión, es altamente interpretable por la persona que la lee, lo cual ha llevado a muchas personas a llevar diferentes caminos a seguir con mayor o menor éxito en el intento. Para entender mejor todo esto, hoy tenemos el privilegio de contar con José Miguel Bolívar. José Miguel es el autor del blog optimainfinito.com desde 2008 y el autor del libro Productividad Personal, Aprende a liberarte del estrés con GTD, ya que él es Certified Master Trainer y distribuidor oficial de GTD en España a través de la David Allen Company. José Miguel, a partir de 2011, dio por finalizada su etapa laboral por cuenta ajena y lanza la red productiva Optimal Lab, red de ayuda a la efectividad a las personas y organizaciones para lograr sus resultados, donde trabaja como formador de formadores y, como él mismo se define, consultor artesano. Muy buenas tardes, Muy buenas don tardes. José Miguel, Miguel. Como prefieras. Buenas tardes y muchas gracias. Respondo a todo. José Miguel, Miguel, como como te resulte. Pues José, ya está, si le parece Perfecto, pues bien. José, sí, estupendo. Pues nada, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas ¿Todo tardes. bien? Todo bien, afortunadamente. Disfrutando del calorcito madrileño. Aquí estamos parecidos, ¿eh? 38 estamos ahora mismo, no le digo nada. Sí, no, está siendo Pero tremendo. bueno, vamos al tema, vamos al lío, venga. Para ponernos un poco en contexto, ¿podría explicarnos más en profundidad qué viene a ser el método GTD? ¿Es un sistema de recordatorios? ¿Es un gestor de proyectos? ¿Qué es exactamente? Bueno, pues GTD es un conjunto de buenas prácticas que al final lo que persiguen es que dejemos de utilizar nuestra cabeza, nuestra memoria para acordarnos de cosas, de todo lo que tenemos que hacer o de cosas que nos resultan interesantes o de cosas que nos gustaría plantearnos más adelante o de lo que sea, ¿no? Y que en lugar de nuestra cabeza pues utilicemos un sistema externo de confianza en el que estén pues todos esos distintos tipos de recordatorios. Esto sería así en muy pocas palabras el resumen del método GTD. Muy bien. Una vez explicado esto, sí, un poco como usted ha dicho, pues muy a grandes rasgos, ¿nos podría explicar por qué en general resulta tan complicado entender y llevar a cabo esta metodología? Bueno, esto es una pregunta que tiene su tela a responder, por lo menos, por lo menos para mí, ¿no? Yo te diría que hay como mínimo dos grandes factores, ¿no? Uno de ellos es que la mayoría de las personas cuando tienen contacto, toman contacto con GTD, ya se organizan de alguna manera. Mejor o peor, pero ya se organizan de alguna manera. En nuestra experiencia, casi todas esas maneras tienen muchos elementos en común que tienen la característica de ser diametralmente opuestos a muchos de los que propone GTD, ¿no? Con lo cual esto pues ya genera una fricción eh, porque al final supone un cambio muy profundo, ¿eh? Yo de esto me di cuenta cuando mi hija mayor, con 12 años, me pidió que le explicara la metodología, que lo cuento en el libro, y fue pues en esta época, en vacaciones, en un verano, se lo expliqué a trocitos, a clases de 10-15 minutos al día, no más, y al cabo pues de unos días, un par de semanas, pues cuando terminamos de verlo todo, le pregunté qué le había parecido y tal, y bueno, me dijo que le había gustado mucho, que lo iba a usar, de hecho ahora tiene 22 y lo sigue utilizando, pero me preguntó muy seria no daba crédito la chavala, ¿no? Me decía, pero a ti, papá, ¿de verdad te pagan por explicar esto en las empresas? O sea, le parecía algo tan sumamente trivial que no entendía que nadie pagara por aquello, ¿no?
Y aquella pregunta, aparte de dejarme el ego destrozado, yo esto lo cuento porque todavía no me recupera de aquello y lo cuento siempre que me preguntáis, pero sí que es verdad que me ayudó a darme cuenta de que para alguien que aún no tiene un sistema de organización, que aún no lleva la mochila vacía, por decirlo de alguna manera, GTD resulta mucho más sencillo porque realmente el reto, por lo menos haciendo autoanálisis y hablando con mis compañeros, el reto real de GTD no es tanto aprender GTD como desaprender todo lo que ya llevas en la mochila, ¿no? Realmente cuando tu contacto pues es el primer contacto o cuando es un desastre, porque yo he tenido personas en mis formaciones que han adoptado GTD en tiempo récord y me decían, fíjate, José Miguel, yo que nunca había apuntado nada, que nunca había usado una agenda, que nunca había usado una lista, dicen, esto me resulta súper fácil, súper rápido, ¿no? Al final, cuanto más, cuanto más organizada es una persona, nuestra experiencia es que más le cuesta porque tiene más trabajo por delante de desaprender. Este es uno de los factores, que no empezamos desde cero, ¿no? Y luego hay otro, y es que la metodología tampoco ayuda. Hay que entender también que David Allen eh, esto lo fue desarrollando a lo largo de 30 años de experiencia profesional, centrada básicamente en trabajo individual. Él hacía programas con altos directivos para ayudarles a mejorar su efectividad, su productividad personal. Y claro, pues nosotros también hacemos este tipo de servicio. Cada persona es un mundo y como además solo tienes una persona delante, pues puedes explicarle con otra terminología. O sea, puedes hacer muy a la medida la explicación. El reto es cuando, pues un poco animado por su entorno, decide darle forma a todo aquello y escribir un libro. De hecho, nos contaba hace ya años que el primer libro le llevó prácticamente 4 años escribirlo y que cuando lo terminó no le gustó nada y lo tiró y volvió a empezar desde cero, ¿no? Porque realmente el reto es el dar forma a algo que tú estás acostumbrado a explicar pues a cada persona de una manera ligeramente distinta, ¿no? Entonces el problema de GTD es doble. Por una parte, el estilo literario del propio Allen es bastante rebuscado, ¿vale? Él es un gran ponente, es un gran coach, pero como formador y él mismo es consciente de ello, pues le falta un estilo más sencillo, más directo, más asequible. Entonces da muchas vueltas y te pierdes. Y luego, y esto sí que no me llama tanto la atención que en su día cometiera el error, sí que hayan pasado 20 y tantos años y aún no lo haya corregido, ¿no? Y es que la metodología utiliza muchas palabras de uso cotidiano con un significado que es que no tiene nada que ver, más allá de la palabra, en el lenguaje de GTD. Es decir, te habla de proyectos, entonces, claro, un proyecto en GTD no tiene nada que ver con lo que la gente conoce como proyecto. A lo que más se parece un proyecto de GTD es a lo que tú tienes en tu lista de tareas, a una tarea, a un tema pendiente, ¿no? Entonces, claro, esto genera ya un problema porque la gente se resiste a llamar proyecto a preparar el cumpleaños de tu chaval, ¿no? Pero esto en Claro. GTD es un proyecto. Y no es solamente el tema de proyecto, es decir, hay muchos ejemplos, habla de pasos que no son pasos, en el sentido de que no se aplican todos ellos en una secuencia No sé, claro. cada vez, habla de niveles que no son niveles, bueno, habla de muchas cosas, utiliza muchas expresiones que nosotros cuando hacemos formaciones ya estamos esperando a que alguien diga, pero esto, ¿no? Claro, al final te da que pensar que todos, y me incluyo en el todos, o incluyo a mi compañero Jordi, todos nos hayamos equivocado o nos equivocamos exactamente en las mismas cosas, ¿no? Te da que pensar que a lo mejor es que eso se podría haber explicado De otra distinto. manera. Claro. Yo tengo entendido, igual estoy equivocado también, que este método viene a ser como un estilo de vida, ¿no? Que se crean unas rutinas, ¿no? Para ser más productivo, que lo cual no significa trabajar más, sino trabajar mejor. Y yo creo que está muy enfocado al individuo y poco al colectivo. No sé si está de acuerdo conmigo. ¿No cree que la colaboración y el trabajo en equipo hace que la productividad sea mejor, más se multiplique? Vale, te voy a responder en dos tiempos, ¿vale? En dos partes. Em, a ver, sí, pero con matices. Quiero decir, el trabajo en equipo, realmente, si nos ponemos a pensarlo fríamente, es un trabajo poco frecuente a día de hoy. El trabajo en equipo real, quiero decir, trabajo en equipo es el que tú tienes que hacer con otras personas coincidiendo
en el tiempo y en el espacio de manera coordinada, ¿no? Un equipo de baloncesto o si nos queremos ir mucho más atrás, pues cuando salía la tribu a cazar un mamut. Quiero decir que cazar un mamut tú solo, pues como que era complicado, ¿no? Necesitabas allí a toda la tribu ayudando, acorralando al animal, ¿no? Para poderlo cazar al final. O sea, al final hay trabajos o deportes en donde realmente sí se da esa coordinación en un mismo espacio de tiempo y en un mismo espacio físico, ¿no? Sin la cual pues sería imposible alcanzar determinado resultado. ¿Qué pasa? Que, claro, yo como ex profesional de recursos humanos, pues también tengo aquí una postura bastante crítica, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta, te voy a poner un ejemplo. Mi compañero Jordi y yo nos vimos recientemente, hace 2 o 3 semanas, y no nos veíamos físicamente desde diciembre de 2019. Nosotros, durante este tiempo, entre otras cosas, pues hemos desarrollado un curso virtual, porque nosotros antes de la COVID solo teníamos formación presencial, no uno, sino dos, nivel 1, nivel 2, hemos desarrollado materiales, hemos hecho un montón de cosas. Entonces, claro, nosotros estábamos trabajando en equipo. Yo creo que sí. Vale, es un tema semántico, por eso te digo. O sea, nosotros diferenciamos entre trabajo en equipo. Trabajo en equipo es juntarte con un equipo, por ejemplo, hacer una lluvia de ideas sobre cómo abordar un tema, ¿no? Porque efectivamente tienes que coincidir en el tiempo y a lo mejor en un espacio, aunque es un espacio virtual, para poder hacer algo. Pero la mayor parte de nuestra experiencia, de nuestro trabajo, es que es trabajo distribuido. Es decir, hay que hacer X, tú te encargas de, ¿no? Por ejemplo, pues yo hago el PowerPoint y tú haces los materiales didácticos. Pero eso no es trabajo en equipo, o sea, un equipo no lee un libro, un equipo no responde Entiendo. un correo, ni prepara una propuesta, ¿vale? Lo hacen, el equipo al final, pues es una idea, ¿vale? Es un concepto, pero los equipos no son responsables de las cosas, las responsables son las personas. Y claro, luego también habría mucho que hablar sobre si el equipo multiplica o divide, ¿no? Porque mi experiencia es que los equipos son tan productivos como la menos productiva de todas las personas que lo componen, ¿vale? Entonces, bueno, aquí yo creo que habría mucho que hablar. ¿Qué pasa? Que se utiliza mucho se usa mucho como reclamo porque a todos nos gusta sentirnos parte de algo, ¿no? Entonces el equipo te arropa, te hace sentirte menos solo, te hace sentir que si necesitas una ayuda la vas a tener, luego si la tienes o no ya sería otra cosa, ¿no? Pero por lo menos te hace sentir que la puedes tener. Entonces, en los últimos años sobre todo, pues se está enalteciendo mucho el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, pero nosotros al trabajo del equipo le vemos también su parte oscura, ¿no? Lo que pasa es que además es políticamente poco correcto decir enhorabuena a todos menos a Juan y a María que no han pegado ni palo, ¿eh? Pero no, cuando llega el ¿Y qué pasa? ¿Qué entrenador y dice pasa? hemos hecho un partido fantástico, pues tú has visto a dos que no han tocado bola y no han dado ni chapa en todo el partido, ¿no? Pero el equipo hemos hecho un trabajo, pero porque no queda bien, ¿no? Entonces yo creo que también el asumir que el trabajo distribuido es distinto del trabajo en equipo real, ¿no? También nos puede permitir, pues eso, que las personas realmente se hagan responsables, que el que contribuye más se le reconozca, al que contribuye menos, pues también se le reconozca o se le ayude para que pueda contribuir más, no sé. Quiero decir que es un, Eso es un yo lo tema que a que, nosotros nos gusta mucho, ¿eh? claro, me gustaría conseguirlo con mi señora en casa, que se demuestre que se aportó más, que quede claro. Claro, claro, claro. O sea, al final, ¿no? ¿Quién no ha hecho el típico trabajo en el colegio, ¿no? Donde había el campeón o la campeona que Y llegaba allí, se llegaba a la nota como todos los demás y no había hecho literalmente nada, nada, ¿no? Entonces, claro, literalmente. todo este tipo de cosas hay que también tenerlas. Yo no estoy diciendo que el trabajo en equipo o el trabajo distribuido no tenga sus grandes ventajas, que las tiene, indudablemente. Lo que estoy diciendo es que he hecho en falta un puntito de sentido crítico, ¿no? Parece que todos son luces y yo creo que ganaríamos mucho en términos de productividad y satisfacción de las personas si también fuéramos más objetivos con las sombras e intentáramos trabajar para que esas sombras fueran menos. Muy bien, muy bien. Pues me ha encantado su respuesta. Pues muchas gracias. Quería hablar ahora un poco de los ladrones del tiempo. Ujú. No sé si realmente existen como tal o somos nosotros mismos nuestros propios ladrones del tiempo. Bueno, esta pregunta también me gusta que me la hagas, ¿no? Realmente, claro, decimos, no es que las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son un ladrón de tiempo. Pero claro, tú me estás diciendo que tú estás tranquilamente, ¿no? Trabajando en lo que tengas que hacer y de repente sale una mano misteriosa del móvil, te coge del cuello y te dice, vente aquí a Facebook conmigo un rato, que vamos a ver lo que nos están contando los amigos, ¿no? Mm,
los ladrones de tiempo existen porque nosotros les dejamos existir. Así de sencillo, ¿no? Es verdad que mm, cada vez todo nos lo pone más difícil, ¿no? Hay que decir, las aplicaciones ya vienen con todas las notificaciones activadas, cada vez son más intrusivas, pero eso no significa, o en mi opinión, o en mi Sí. experiencia, ¿no? Yo según instalo una aplicación nueva, lo primero que hago es ir y quitar todas las notificaciones. Entonces, mi teléfono a mí no me está saltando yo con la frecuencia que, bueno, pues hace un momento me has tenido que enviar un WhatsApp para comentarte un tema, Sí, habrás visto que he tardado muy poquito en responderte, ¿no? O sea, al sí. final, yo creo que el problema de los ladrones de tiempo es que inconscientemente, en muchos casos, dejamos que nuestra atención nos la gestione el entorno. Perdemos el control sobre nuestra atención. Y luego al final del día, en el que has estado haciendo lo que todo tu entorno ha querido que estuvieras haciendo, te sientes fatal porque eso que tenías ganas de hacer y que querías haber hecho, al final se te ha quedado a medias o ni lo has tocado, ¿no? Pero sí, resumiendo, los ladrones, hay tentaciones y digamos que nosotros somos los que permitimos que esas tentaciones se conviertan en ladrones de tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, como usted sabe, este podcast es sobre jefes de compra. Ujú. ¿Y cuál cree usted que sería la tecnología más adecuada a utilizar por un jefe de compras para optimizar su productividad? Así a modo general, que claro, es difícil porque no todos son iguales, obviamente. Claro, yo conozco poquito de compras, conozco mejor logística porque trabajé varios años de mi carrera profesional como director de logística y como coordinador de logística primero, pero al final yo creo que la respuesta puede seguir siendo válida, ¿no? Al final en todos los trabajos y por supuesto en el de un jefe de compras hay tareas de alto valor añadido y tareas de bajo valor añadido. Hay muchas tareas pues, que son más o menos rutinarias y que son indispensables, hay que hacerlas, son necesarias, pero pues tampoco necesitas a lo mejor pues una cualificación, una experiencia profesional especial, ¿no? Para poderlas hacer y hacer bien. Entonces, pues todo lo que te permita automatizar, ¿no? Y liberar recursos en ese sentido, pues bienvenido sea, ¿no? La tecnología que te permite hacer algo ahorrando recursos con un nivel de resultado equivalente, pues eso es una maravilla, porque al final puedes dedicar esos recursos a algo que aporte más valor de lo que habrías aportado si hubieras tenido que dedicar pues todo ese tiempo a hacerlo si no existiera la tecnología. Pues esto le viene como anillo al dedo a nuestra app. Nosotros tenemos una app que se llama Asistente de Compras, no sé si la conoce. No, no la conozco. No. Pues es una app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compra, exactamente eso, ¿no? Donde hay un asistente personalizado, un ser humano de verdad, que le buscará lo que necesite comprar y en menos de 4 horas te enviamos el presupuesto que mejor se adapta a tus necesidades. Y no hay ningún compromiso, no hay compromiso ninguno, es gratuita y va muy bien. Entonces, si un jefe de compras tiene que hacer grandes compras, pero también tiene que hacer cosas menores que le roban tiempo, esta app está pensada justo para eso. Claro, es un ejemplo un poco de lo que comentábamos, ¿no? Al final hay tareas muy concretas, muy recurrentes, muy fáciles, digamos, de definir en el sentido de que los pasos son pues más o menos estándar, ¿no? Y al final, pues, si tú consigues que una aplicación te acelere esto y te puedas sobre todo olvidar de ella, ¿no? Quitarte de la cabeza una Claro. obligación menos, pues efectivamente eso va a redundar positivamente en tu efectividad, que duda cabe. Pues ya creo que he contestado yo entonces a la pregunta. ¿Cuál sería una una buena tecnología para utilizar por un jefe de compras? Ujú. Bueno, vamos a continuar. ¿Se debería procrastinar en alguna ocasión? Es decir, ¿tiene la procrastinación alguna connotación positiva? Bueno, en ocasiones, bueno, caemos en la tentación. Yo no recuerdo si en alguna ocasión he caído, es posible que sí, ¿no? De jugar con las palabras, ¿no? Entonces hablamos de la procrastinación positiva, de la procrastinación estructurada. De hecho, hay un método de productividad que se llama Do It Tomorrow, Mañana lo haré, ¿no? sí, Hazlo mañana. hazlo mañana, Hazlo ¿no? mañana. Y hay algún otro método por ahí que trabaja con ese concepto de la procrastinación estructurada, de si tú te pones tres cosas que quieres procrastinar, al final una de las tres la vas a hacer, ¿no? O sea, hay como Ajá. mucho truco alrededor de esto, pero realmente si somos serios, la procrastinación es un auténtico desastre. De hecho, si la gente fuera consciente del impacto de la procrastinación, pues yo creo que se lo tomaría un poquito más en serio, ¿no?
Hay por ahí algunos libros muy buenos, monotemáticos sobre la procrastinación. Y la procrastinación nos cuesta como sociedad una auténtica fortuna al cabo del año. Y estoy hablando únicamente de términos económicos, no estoy hablando de Sí, sí. frustración, Ni de ¿no? tiempo, Ni de tiempo de ese tipo de vida cosas. perdida. Ah. Procrastinar, al final, eh, se habla mucho, pero se conoce poco. Quiero decir, si no eres una persona realmente muy consagrada, muy estudiosa, que hayas dedicado tiempo a profundizar, es muy fácil caer en superficialidades del estilo de, bueno, eso es que tienes que trabajar la fuerza de voluntad. No, hay mucho buenismo alrededor de la procrastinación. La procrastinación, la verdad es que es un impulso natural. Nosotros nos gusta gastar la broma en las formaciones de decir que hay dos tipos de personas, las que procrastinan y las que mienten, ¿eh? En el sentido de que Todo el mundo. todos procrastinamos, hay gente que procrastina unas cosas, hay otras, unos más, unos menos, pero al final es un impulso natural. Tiene que ver con muchos factores. A día de hoy existe lo que se llama la fórmula de la procrastinación. Por ejemplo, se sabe que las personas cuanto más impulsivas son de carácter, más procrastinadoras son. La procrastinación guarda relación, se sabe, pues si es a más largo plazo es más fácil que procrastines que si es a corto. Si no tienes muy claro el para qué lo estás haciendo es más fácil que procrastines que si tienes muy claro para qué lo haces. Es decir, hay muchos factores y eso nos permite desarrollar estrategias muy efectivas a la hora de combatir la procrastinación, ¿no? De hecho, una de las características de GTD es que sin decirlo de manera explícita, si sabes ver más allá de las buenas prácticas que propone, muchas de ellas tienen una incidencia muy positiva de cara a reducir la procrastinación, que ya no es solo que te vaya a hacer una persona más efectiva, es que te va a hacer una persona pues más satisfecha, más feliz, con un mayor bienestar, porque el principal problema personal de la procrastinación es la culpabilidad, ¿no? O sea, al final, procrastinar es dejar sin hacer algo siendo plenamente consciente de que eso va a tener consecuencias negativas para ti. Y aun Claro, siendo plenamente consciente, lo dejas sin hacer. Entonces, claro, luego la culpabilidad, ¿no? Pues es tremenda. O sea, que ya no es que no hayas sido más o menos productivo o productiva, sino que te sientes fatal. claro, claro. Y eso afecta a todo, nos afecta al físico, afecta a A todo. todo, a todo, a todo. Sí, sí. Claro, A nivel emocional, a nivel físico, a nivel de relaciones, a nivel de todo, claro. claro. ¿Cómo se puede, hablando de cómo puede ser cómo se puede sentir una persona, cómo se puede gestionar mejor el mundo de los deseos? Es decir, ¿cuál sería la planificación más adecuada a las cosas que quiero hacer, pero sin quitar valor a las cosas que realmente tengo que hacer? Claro, esto ya nos estamos metiendo en palabras mayores, ¿no? Es decir, la metodología GTD en lo que es la formación oficial está estructurada en niveles, ¿no? Digamos que hay un nivel pues, de fundamentos en el que de alguna manera pues se abordan los principales cambios de hábito, pues un poco para crear eso, los fundamentos, la base que te permita plantearte otras cosas, pues si quieres, por decir de alguna manera, más sofisticadas, ¿no? Entonces, en el nivel 2 y sobre todo en el nivel 3 se trabaja todo esto que tú comentas, ¿no? Al final, el enfoque de GTD es distinto del de otras metodologías. No te digo que sea ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Y empieza muy por lo operativo, ¿no? Es decir, oye, el barco tiene una vía de agua, lo primero vamos a tapar la vía del agua y luego ya empezamos a cuestionarnos si la ruta que estamos usando es la mejor, si para el próximo viaje mejor un barco más pequeño o más grande, si motor o vela o remo, pero de momento vamos a tapar la vía de agua. Entonces, todo eso que tú comentas en metodologías como GTD se tiene en cuenta, pero se tiene en cuenta en lo que se llaman los niveles superiores. Es decir, una vez que tú tu Ujú. día a día lo tienes, por decirlo de alguna manera, bajo control, ahí sí puede tener sentido pues que te plantees pues desde cuál es tu propósito de vida, las cosas que te hacen feliz, que hacen que tenga sentido para ti lo que tú estás haciendo, pues eso, tu visión, concretar pues qué aspecto tiene, cómo te vas a sentir, qué te vas a decir cuando eso sea realidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues establecer tus metas, tus objetivos. Cuando tú haces todo este trabajo y combinándolo con ese realismo de saber que siempre hay más cosas para hacer que tiempo para hacerlas, ¿no? Pues al final vivir es tomar elecciones sobre qué dejo sin hacer, ¿no? Claro. Y Entonces, seguir creciendo. y seguir creciendo. Entonces, al final, en la medida en que tú vas ganando claridad sobre todas esas cosas, si quieres, de mayor nivel, ¿no? Que son importantes para ti, pues te da más seguridad a la hora de decir qué hago, qué no hago, o qué hago primero, qué hago después,
o qué hago yo y qué delego, ¿no? E incluso a preocuparte más cuando se puede hacer algo de diversas maneras, de pues cuál es la forma idónea de hacer esto, ¿no? Porque a lo mejor hay una manera que tarda la mitad y me queda el doble de bien, ¿no? Que muchas veces cuando nos falta esta claridad, porque no hemos tenido oportunidad de hacer todo este proceso de reflexión, ¿no? sobre esos niveles superiores, pues es fácil caer en la tentación de terminar como pollos sin cabeza, pues un poco esclavizados por lo más llamativo, por lo más ruidoso, por lo más reciente, ¿no? Que de alguna manera nos va secuestrando la atención y nos va llevando detrás de todo eso que va entrando, ¿no? Ujú. Antes, al principio de este podcast, hemos hablado de los pasos a seguir, que según a grosso modo dicen que son 5, pero antes nos ha dicho usted que no hay que seguirlos estrictamente en el orden que aparecen, ¿no? Ujú. Estos pasos creo que vienen a ser capturar las interrupciones, aclarar el pensamiento y decidir, organizar, que viene a ser la información y los recordatorios, evaluar, que es mantenerse al día con nuestro sistema regularmente, que es estos primeros pasos que está diciendo para poder pasar al mundo de los deseos, y por último, hacer, elegir lo que tiene más sentido, ¿no? En cada momento. ¿Estos son realmente pasos? Bueno, lo de los pasos es una concesión al marketing, ¿no? Es decir, y esto además nos genera muchísimo ruido en las formaciones, pues claro, si a ti te hablan de 5 pasos, pues tu expectativa y la mía es que primero haces una cosa, luego haces otra y así hasta que llegas a la quinta, ¿no? Y además cada vez que empiezas por la primera terminas en la quinta, ¿no? Bueno, pues esto no es así, ¿eh? O sea, realmente cuando tú utilizas GTD, pues hay pasos como capturar que ocurren pues cuando surgen cosas, ¿no? que te llaman la atención, que tienen un valor potencial para ti, puede ser pues una idea que se te ocurre o algo que ves o algo que te piden o que te dicen o que te comentan, ¿vale? Y puedes capturar un día mucho y otro muy poco, no depende, ¿no? del entorno. Correcto. Aclarar y organizar realmente son un único paso, lo que pasa es que son las dos caras de un único paso, es decir, aclarar es la parte intelectual, tiene que ver con pues esas cosas que he capturado, que se han capturado, pues pensar y decidir qué quiero, qué tengo, qué necesito hacer con ellas, ¿no? Y una vez que lo he pensado y que lo he decidido, pues tengo que, si no las hago en ese momento, pues ponerme algún recordatorio para que no se me olvide lo que acabo de decidir, ¿no? Pero realmente aclarar, que es pensar y decidir, y organizar, que es colocarme recordatorios, lo hago siempre a la vez. Claro. O sea, no aclaro y no organizo, ni organizo sin haber aclarado. Yo voy tomando un elemento y ese elemento lo aclaro y si hace falta lo organizo. Tomo otro, lo aclaro y lo organizo. Entonces, bueno, a la gente le chirría un poco porque además en las formaciones explicas primero uno y luego otro. Entonces la gente cuando estás explicando el primero te dice, bueno, pero ¿dónde lo pongo, no? ¿Qué hago con Claro. esto? Y le dices, bueno, eso te lo explico luego, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, el paso de reflexionar, pues la parte central de este paso es lo que se conoce como la revisión semanal de GTD, que como su propio nombre indica, haces una vez a la semana. O sea, fíjate tú, ¿no? Que gente te dice, bueno, y cuando acabo de aclarar y de organizar, hago la revisión semanal. No, la revisión semanal la dentro de una semana, ¿vale? Claro. Pero es lo de los pasos que te lleva a ese engaño, ¿no? Y luego hacer realmente es un nombre muy desafortunado porque el paso de hacer o de ejecutar en GTD realmente se debería llamar elegir, ¿no? O sea, al final se trata de, en lugar de dejarme llevar, pues por eso que lo más reciente, lo que más me preocupa, lo que más insistentemente me piden, pues yo lo que voy es a ese sistema externo donde tengo los recordatorios de todo lo que yo en un momento anterior he dicho que tengo que hacer y viendo todas las opciones, digo, oye, a ver, aquí está todo lo que yo he dicho que tengo que hacer, ¿no? Teniendo en cuenta pues mis circunstancias, dónde estoy, qué personas tengo a mi alcance, de qué herramientas dispongo en este momento, cuál es mi nivel de energía, mi tiempo, etcétera, etcétera, cuál tiene más sentido que haga ahora, ¿vale? Claro. Y claro, eso también es un hábito que hay que trabajar y es el que realmente le da valor a todo lo demás. Es decir, si tú capturas, aclaras, organizas, revisas y al final, a la hora de Lo que hacer, no escoges, aplicas claro. esto y sigues haciendo lo último que te llega o lo que más te piden, pues tu GTD lo tienes de adorno, pagate trabajo, básicamente. Claro, claro, eso es muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, este método, el método GTD, usted que es un experto, ¿lo ve con capacidad de mejora? ¿Lo ve mejorable ampliamente o cree que ya está muy estructurado y es difícil cambiarlo? Bueno, esta es una pregunta también interesante, ¿no? Porque realmente, claro, GTD, ¿qué es GTD? ¿No? GTD es una manera muy concreta,
una propuesta muy concreta de explicar, de estructurar una serie de buenas prácticas universales que existían mucho antes de GTD y que no son propiedad de GTD ni de nadie, ¿no? Quiero decir, que cuando estás centrado haciendo lo que sea, ¿no? Te cunde más el tiempo y disfrutas más que cuando estás haciendo una cosa pendiente 27, pues esto lo sabes tú, lo sé yo, ¿vale? Y lo sabe cualquier Claro. persona. Claro, esto es, bueno, pues son cosas que nos explica la neurociencia. Y es como hacer el bien y hacer el mal. Uno sabe cuando está haciendo el bien y está haciendo el mal. Correcto. Entonces, digamos que hay un montón de buenas prácticas, ¿no? Relacionadas con la productividad personal, con la efectividad personal, y el mérito de GTD es doble, ¿no? Por una parte las ha recopilado y por otra parte las ha estructurado. Les ha puesto nombre, las ha combinado de una manera muy concreta y te ha dado pues una estructura, una guía, ¿vale? Entonces, claro, el GTD es mejorable. Pues mi opinión es que infinitamente mejorable, ¿no? Al final yo tardé 2 años y medio en sentir que tenía un mínimo dominio de GTD, hablando con mi compañero Jordi, pues prácticamente igual, y nosotros nos duele mucho ver que hay un porcentaje altísimo de gente que se acerca a GTD súper ilusionada y que al final no consigue implantarlo, no por falta de ganas, no por falta de fuerza de voluntad, no, sino porque la manera en que está planteado pues hace que se perciba como muy difícil, como muy rígido, como muy eso, como muy estático, ¿no? Nosotros notamos en las nuevas generaciones una desconexión creciente de esto no va conmigo, ¿vale? Y creemos que aquí sí que hay una labor, eh, bueno, sería de extraer esos principios universales que siguen siendo válidos y que no son realmente GTD, sino la base de GTD, quitar toda esa capa de nomenclatura, toda esa estructura rígida y replantearlo pues de una manera mucho más dinámica, mucho más flexible, mucho más fácil de entender, con De- palabras asequibles para todo el mundo, ¿vale? Sí claro, se podría, sí. de hecho, usted ya lo ha hecho, porque el libro de Dave Allen, como bien se ha comentado y todo el mundo comenta, es complicado, es denso, es difícil de entender. En cambio, el que sacó usted, todo el mundo dice que es mucho más sencillo de leer, es mucho más adaptable, por lo menos a la manera de entender nuestra de aquí, y que hace que todo el mundo se aclare más, ¿no? Nunca mejor dicho, como los pasos, se aclare más, que lo tenga, ¿no? Es un poco... Sí, yo la verdad es que estoy enormemente agradecido a todas las personas que han leído mi libro y muy agradecido por los muchos comentarios que hay, la inmensa mayoría de ellos muy favorables, en ese sentido que tú acabas de mencionar, de que supone pues un paso hacia adelante en cuanto a hacer más asequibles o aclarar la terminología del método y bueno, pues facilitar su adopción, ¿no? Y creo que efectivamente esto es así, pero desde un punto de vista crítico, a día de hoy, que han pasado ya pues 7, 8 años desde que escribí el libro, creo que hice una mínima parte del trabajo que se puede hacer. De hecho, pues ahora mismo mi compañero Jordi y yo estamos escribiendo un nuevo libro que sí va a suponer realmente un salto cualitativo, eh, porque nuestra idea es dejar atrás la metodología GTD, hay que extraer pues lo muchísimo valioso que tiene y replantearlo de otra manera. Es decir, para empezar queremos romper con la idea de metodología, pensamos que tiene muchas limitaciones, queremos irnos a algo más amplio que una metodología y luego nuestra visión es algo que sea útil para todo el mundo, es decir, que dé exactamente igual que seas más o menos joven, más o menos mayor, a qué te dediques, tu bagaje cultural, académico, mm, eh, exactamente todo, si tú quieres, bueno, pues sacarle más rendimiento a tu vida, a tus recursos, no en el sentido de hacer más cosas, sino de sentirte Hacerlas mejor mejor. con lo que haces, con lo que no haces, eh, tener tiempo para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu ocio, para todas esas otras cosas, ¿no? Al final todas las personas tenemos una serie de obligaciones, ¿no? Y una serie de cosas que son las que realmente nos gustan. Nosotros nos gusta decir que la productividad consiste en dedicarle lo indispensable a lo primero para poder dedicarle todo lo demás a lo segundo, ¿no? Y al final eso yo creo que nos aplica absolutamente a todas las personas, ¿no? Todas nos gustaría poderle dedicar lo mínimo posible a lo que no nos gusta para poderle dedicar lo máximo posible a lo que sí. Y en Claro. esa línea estamos trabajando. Qué interesante.
Y esperamos tener el manuscrito terminado este año. Vamos a buen ritmo. Ahora en verano, aprovechando además un poco pues el parón en toda la actividad nuestra profesional, pues estamos a toda velocidad y bueno, pues la esperanza fundamental es que en 2023 haya libro de reemplazo de GTD en el mercado. Pues le invitamos a que vuelva a salir en el podcast cuando salga a la venta el libro. Pues nada, será un placer estar de nuevo con vosotros. Muy bien. Esto me encanta lo que dice porque, comentando lo que está diciendo, me estoy recordando un poco, yo antes daba clases de música Uh-huh. y cuando me venían alumnos autodidactas, es decir, que no llevaban ningún tipo de método, tienes que enseñarles a desaprender para volver a aprender. Cuando te llega alguien que nunca ha tocado un instrumento musical, es mucho más sencillo, aprende Uh-huh. mucho más fácil, ¿no? Que es un poco lo que dice usted con todos los años que tiene de experiencia y normalmente trabaja con gente que sí que va a buscarle porque la metodología que ya está utilizando no le funciona, es un poco lo que acaba de decir antes, ¿no? Da igual quién seas, da igual lo que estés haciendo, que seas un niño, que seas una persona mayor o tengas mayor bagaje cultural o menor, la idea es llevar el camino correcto, ¿no? Como una técnica. Yo lo he visto así, no sé si me estoy equivocando, pero vendría a ser algo parecido, me imagino. Sí, nosotros nos gustaría, Esteban, ir incluso un paso más allá, ¿no? Al final, ¿por qué un método para todo el mundo el mismo? ¿No? O sea, nosotros entendemos que uno de los Muy problemas bien. que tienen las metodologías, todas sin excepción, es el mismo, es decir, es un conjunto de hábitos, de buenas prácticas que funcionan muy bien para una persona en concreto, Pero igual para otras no. pero igual para otras no. No solo porque no funcione para otras personas, sino porque las necesidades de cada persona son distintas. La motivación de cada persona es distinta. El momento vital en el que tomas contacto con estas cosas, ¿no? Si yo muchas veces digo, si yo hubiera conocido GTD antes de estudiar la carrera, me había salido, o sea, porque realmente a mí GTD me ha cambiado la vida, o sea, no mi agradecimiento hacia GTD es Sí, infinito. sí. Otra cosa es que tenga un sentido crítico hacia el método, pero No, en yo creo que constante a Allen desarrollo y que quieras, había que sí. darle un Nobel, ¿eh? O sea, lo Por digo tal cual. supuesto, sí, 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 sí. Pero sí que es verdad que en nuestra experiencia, yo al final llevo ya más de 16 años usando el método y más de una década dedicándome profesionalmente a ayudar a otras personas a que lo adopten, ¿no? Y al final, Jordi y yo nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? De que un problema está en el mismo concepto del método, porque al final el método produce mucha frustración, porque es o uso el método, o si uso el 70% del método, no estoy usando el método, ¿vale? Entonces Claro. nosotros queremos, te decía, ir un paso más allá y hacer, por decirlo de alguna manera, porque no es Abrir el exactamente así, abanico. un método para que cada persona se pueda hacer su método, el que necesita. Pues estoy deseando leer ese libro. Pues nada, esperamos que esté a la altura de las expectativas. Seguro que sí. Bueno, para acabar, nosotros siempre acabamos el podcast haciendo la misma pregunta a nuestros invitados. Y en este caso le quería preguntar qué debería hacer un jefe de compras para mejorar en su día a día. A ver, esa pregunta es una pregunta trampa, ¿no? Debería de mejorar su efectividad personal, ¿eh? Correcto. Realmente la efectividad personal te cambia la vida. Esto es una cosa que no lo digo yo porque me dedico a esto profesionalmente, sino que nos lo dicen muchísimas personas y es una de las partes más gratificantes de nuestro trabajo de, oye, José Miguel, a mi GTE me ha cambiado la vida y no sabes lo agradecido que estoy a la metodología y que os estoy agradecido a vosotros, ¿no? Entonces, si estas personas aún no se han acercado a GTD o a lo que es en general la efectividad personal, yo les recomiendo que lo prueben, porque a poquito que incorporen, seguro que van a mejorar un montón. Pues muchísimas gracias Muchas gracias a ti y y a muchísimas vosotros. gracias a todos los oyentes. Muchas gracias. Un saludo para todos y para Un todas. placer, muchas gracias. Hasta luego. Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast, iVoox, Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.